Dios ha sido bueno al darnos la oportunidad de estar reunidos como pueblo. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia ya en el profeta Isaías, que es uno de los profetas que anunciaba que si el pueblo no se arrepentía, el juicio de Dios venía. Pero hoy vamos a ver una invitación que nos hace este profeta a través de su palabra, o a través de la palabra de Dios. Y es una invitación, hermanos, que todos la deberíamos de aceptar para que nos fuera bien en la vida y en el futuro. Yo voy a orar antes de leer. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana porque nos permites estar como tu pueblo. Hoy estamos reunidos aquí, Padre, para darte la gloria y la honra, y para que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre. Yo no quiero solamente traer un mensaje que llene de alegría y de gozo, sino un mensaje con propósito. Que hoy tu pueblo pueda tener un oído atento y un corazón dispuesto a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 55 dice el versículo 6: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Fíjese qué palabra o qué mensaje nos envía Dios a través del profeta. Y lo primero que dice: buscad a Jehová, llamadle en tanto que está cercano. Y eso es una tarea no de los hermanos, es una tarea personal, buscar a Dios. Buscar a Dios, hermano, es o debería de ser la mayor meta de cada uno de nosotros. Y no porque sea un capricho de Dios, sino porque es algo que el ser humano le conviene. Jesús dijo allá en el libro de San Juan que separados de Él nada podemos hacer. ¿Y por qué se separa el Dios del ser humano? No es que Dios haya rechazado al ser humano, sino que el ser humano fue quien se alejó de Dios. Dice la Biblia que todos los seres humanos estamos destituidos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria o de la presencia de Dios. Y como les digo, no es porque Dios nos haya querido destituir o alejar de nosotros, porque si tú has leído la Biblia, desde el Génesis nos establece que lo que Dios anhela a lo largo de la historia es estar cerca del ser humano. Cuando creó a Adán y a Eva, lo creó con el propósito de vivir con ellos, habitar con ellos, porque la Biblia dice en Génesis que cuando Adán y Eva fueron creados, Dios se paseaba con ellos a la luz del día, hablaba con Adán y Eva, tenían una comunicación personal. Pero ¿qué pasó? El ser humano desobedece a Dios, y la desobediencia a Dios trae consecuencias. El pecado hace que Dios se separe de nosotros. Dice uno de los profetas: nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. O sea, el pecado que nosotros, o la desobediencia que el ser humano tiene para con Dios, hace que Dios se separe. Pero aquí el profeta dice: buscar a Dios. ¿Y por qué lo debemos de buscar? Porque el ser humano es el que necesita de Dios. Dios no necesita de ti, Dios no necesita de mí, Dios no necesita del ser humano, el ser humano necesita de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos dirija, que Dios nos enseñe cuál es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Entonces aquí Isaías dice: busca a Dios, buscar a Dios mientras puede ser hallado. No es que Dios esté lejos, no es que Dios esté alejado, porque Dios creó al ser humano. El problema es que el ser humano está enfocado en tantas cosas que nos olvidamos que lo que más necesitamos es de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento, en una ocasión Pablo andaba predicando la palabra de Dios, y dice la Biblia que pasando por Atenas, es más, creo que está en el libro de Hechos, pasando por ahí Pablo, Hechos 17, versículo 25 en adelante al 28, dice que pasando por ciertos lugares, vio que los atenienses tenían una costumbre: tener altares, tener dioses, pero entre esos dioses tenían una inscripción: al Dios no conocido. Hechos 17, 25. ¿Y qué fue lo que le dice Pablo?
Aleluya. Dice lo que dice el apóstol Pablo. Él les está diciendo a ese Dios que ustedes ahora sin conocerle es el que yo predico. Y luego les dice lo que dice el versículo 25. Ese Dios no es honrado por manos humanas, ni es un Dios que necesite nada del ser humano. O sea, Él no necesita nada. Y luego dice, porque Él nos crió, en Él vivimos, Él nos hizo. Y además de que nos hizo, dice, está cerca de todos los hombres. Lo que pasa es que el ser humano lo busca, pero lo busca de una manera equivocada. ¿A qué me refiero que buscamos a Dios de una manera equivocada? Hermano, si tú has leído la Biblia o es más la historia en general del ser humano, ¿cuándo nos acordamos de Dios? Cuando sentimos que ya nos ahogamos, cuando sentimos que ya no hay salida, que ya tenemos tantos problemas que no podemos salir. Y ese es un problema grave, porque buscar a Dios solamente cuando tiene hermano, el pueblo de Israel lo hacía. Si tú lees la historia, dice que todo el tiempo el pueblo de Israel, Dios los libraba de un enemigo, volvían a ser libres y volvían a la idolatría. Volvían a pecar, volvían a fallar y Dios los volvía a entregar a esclavitud y ellos volvían a clamar a Dios y Dios los sacaba. Incluso antes de que fueran a Babilonia, Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel: miren, dejen de creer en sus profetas. A través del profeta Jeremías, el profeta Isaías, Dios animaba al pueblo a buscarle. Que fue las palabras que leímos: busquen a Dios, dejen limpio su camino, vuélvanse a Dios. ¿Y qué hacía el pueblo? Solamente buscaban a Dios cuando veían que la guerra los iba alcanzando, cuando los enemigos lo estaban buscando, y entonces buscaban a Dios. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana, que como creyentes no basta decir yo busco a Dios, no basta decir yo quiero conocer a Dios, tiene que hacer algo más, porque buscarlo en las dificultades, eso todo el mundo lo hace, hermano, hasta los ateos. El otro día estaba leyendo por ahí un artículo de un hombre que era ateo, pero dice que en la hora de su muerte, dice, si es que hay un Dios, que aparezca ahora que lo necesita. Hermano, él murió y no se le apareció a Dios. ¿Por qué? Porque lo buscó solamente en el momento que sentía que no tenía esperanza. No lo buscó cuando todas las cosas estaban bien. Y por eso Dios le dice al pueblo de Israel: miren, busquen a Dios mientras pueden ser hallados. Porque te digo, el mensaje lo estaba dando un profeta que les estaba anunciando la cautividad y el juicio que venía sobre Israel. Les está diciendo, si no se vuelven, Dios los va a enjuiciar. Búsquelo de todo corazón, y no solamente él, sino el mismo profeta Jeremías expresaba las mismas palabras: busquen a Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? No entendió. El ser humano sigue haciendo caso omiso a los mensajes de Dios, aunque Dios esté cerca de nosotros, aunque Dios esté a un paso de nosotros, y lo único que quiere es que lo busquemos, pero que lo busquemos con todo. Creo que es allá en Jeremías 29. Dice lo que dice el versículo 12 al 14, si no me equivoco. Allá el profeta Jeremías 29, 12 en adelante. Específicamente el 13 es el clave, pero dice el 12 lo que dice. Aleluya. Dice lo que dice. Primero en el 11 dice: porque yo sé nuestros pensamientos que tengo para vosotros, que es pensamiento de bien y no de mal, para dar el fin que os merecéis. Pero dice el versículo 13: entonces, ¿cuándo? Cuando el pueblo de Israel en la cautividad empezara a clamar a Dios, pero lo hiciera no como en las veces anteriores, sino ahora de todo corazón. Y esa es la clave, porque uno puede decir yo busco a Dios, pero ¿cómo lo buscas? Solo cuando las cosas están mal, cuando te quedaste sin empleo, cuando te enfermaste y cuando sientes que ya no hay salida a tus problemas, o lo buscas porque quieres conocerle.
O lo buscas con todo el corazón, o lo buscas con el deseo de tener una relación personal con Él, porque de Él va a depender todo lo que tú necesitas. Y ese es el problema del ser humano, que a veces no entendemos que la búsqueda de Dios es una decisión que debe de estar dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón, que no tiene que estar influenciada por las cosas externas. Que es verdad que, hermano, las enfermedades, las violencias, la escasez ayudan, pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios busca. Lo que Dios busca, como dijo el Señor Jesús, es adoradores en espíritu y en verdad, hombres que les nazca en su corazón. Ahora bien, la búsqueda de Dios a veces uno quiere que sea colectiva, que todos busquen a Dios, y eso es bueno. Dice el Salmo 131: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía bendición. ¿Qué dice? Es un Salmo 131, son 3 versículos nada más. Primero dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es una maravilla. ¿Quién lo tiene ahí fácil o lo sabe de memoria? El Salmo 133, del 1 al 3. Son 3 versículos nada más. Jehová no se ha parecido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la mano de Aarón, y va hasta el borde de sus vestidos. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. Porque ahí envía bendición, Jehová bendición. O sea, es maravilloso si todos nos pusiéramos de acuerdo, ¿verdad? Pero es muy difícil. Porque si yo les pregunto cuántos de nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, hermanos, somos la minoría. Somos la minoría. ¿Y por qué crees que habitan muchas sillas vacías? Si todos dicen: no, yo busco a Dios. Pero ¿por qué lo hacemos? Muchas veces tenemos que ir para afuera. Siempre y cuando Dios no toque lo más profundo, donde no toque nada más lo externo mío. Pero que cuando Dios interviene en nuestros planes, entonces lo que Dios quiere es que lo busquemos. Y si no se puede en armonía, pues como iglesia o como familia, lo podemos hacer o lo deberíamos de hacer individualmente. En una ocasión, ahí en el libro de Lucas 8, nos narra la historia. En una ocasión que Jesús andaba por ahí predicando, y dice en Lucas 8, del versículo 43 en adelante, que un hombre le dijo a Jesús: mira, ve porque tengo un problema en casa. Y dice que va el Señor a levantar a la hija de Jairo. Cuando se acerca una mujer, dice Lucas 8, versículo 43 al 48, ¿qué dice? Pero una mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado el rico todo cuanto tenía, pero ninguno había podido ser curada. Se la acercó por detrás, tomó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que estaban, los que con él estaban: maestro, con su cabeza deprime y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: nadie me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado junta, vino temblando a postrarse a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Aleluya. O sea, ¿cuántos había alrededor de Jesús? Multitudes. ¿Pero por qué no seguían? La Biblia nos da la respuesta. Dice que unos, viendo las señales que hacían, creían en él. Algunos lo seguían por el alimento que les daba, por los beneficios que se obtenía del Señor. Pero esta mujer, dice la Biblia, que ella había intentado todo cuanto era posible para sanar su enfermedad. Pero llegó un momento, yo creo que esta se quedó pensando y dijo: bueno, la única manera es tocar a ese.
que es el que levanta muertos, que sana enfermos, que le da vista a los ciegos, que hace caminar al paralítico. Si yo logro tocarlo, entonces, yo creo que ese es el mensaje para cada uno de nosotros. Uno puede darse cuenta, bueno, a lo mejor mi esposa, o a lo mejor mi esposo, a lo mejor mi familia no está muy de acuerdo en que yo busque a Dios. O quizás son el obstáculo más grande que tenemos, porque a veces suele pasar. Hay veces que el esposo o la esposa o los hijos es el obstáculo que tenemos para buscar a Dios. Pero es ahí donde tú tienes que tomar una determinación. ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que yo necesito realmente para que Dios haga la obra en mí? Y esta mujer dijo, bueno, a mí no me importa la multitud. No me importa que la ley establezca que toda mujer que tenga ese flujo menstrual o de sangre sea inmunda y nadie debe tocarlo. No me importa. Lo que ella sabía era que ahí estaba la solución. A ella no le interesaba la regla religiosa, no le interesaba lo que los demás iban a opinar de ella. Y esa es la clave para nuestra vida cristiana. Que uno tiene que estar determinado, que a veces en el caminar cristiano uno tiene que ir en contra, como dijo Pablo, de todas las cosas. Tiene que ir en contra de aquello que uno considera justo o lógico. Si va en contra de lo que Dios establece, uno tiene que seguir ahí. Y eso es lo que Dios dice. Porque es que dice en Hebreos que no hemos luchado hasta la sangre. O sea, ninguno de nosotros somos tocados o somos enfrentados a punto de morir por Cristo. Ahora bien, es lo que Dios quiere que como iglesia entendamos ese principio. Uno puede decir, no, yo busco a Dios, pero ¿cómo lo estamos buscando? ¿Lo estamos buscando como lo busca la mayoría de seres humanos o como lo buscaba esta mujer? Esta mujer luego fue en contra de los pronósticos, de las reglas religiosas, y ella dijo, yo voy a tocar el manto del maestro. Yo voy a hacer que Jesús haga la obra en mí. ¿Cuántos cristianos así tomamos esa determinación? A veces nuestra vida espiritual depende cómo estamos con la esposa, cómo estamos con el esposo, cómo estamos con los hijos, cómo estamos con la iglesia. Y se nos olvide que cuando estemos delante del Señor, Él no nos va a bendecir por lo que nos rodea, sino que Él lo que hicimos con lo que Él puso en nuestras manos. Entonces, hoy te animo, hermano, que como buen cristiano empieces a buscar a Dios. No va a ser fácil. No va a ser fácil, porque buscar a Dios, al igual que esta mujer, hermano, hay una multitud construyendo el paso. Hay personas que se van a oponer, hay personas que te van a hacer la guerra, hay personas que te van a decir, ahora sí te lavaron el cerebro. Pero ¿qué te conviene? ¿Qué te conviene? ¿Seguir cargando con los problemas, seguir luchando con las dificultades, o que Dios haga la obra? Hermano, una de las cosas que yo he notado aún dentro del cristianismo es que muchas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios. Y yo mismo pasé por ese proceso. ¿Cuántas veces como seres humanos queremos cambiar a las personas que nos rodean? Ay, si mi esposo entendiera, o si mi esposa entendiera. Pero lo que tú tienes que hacer, tú busca a Dios. Empieza tú a buscar a Dios. Y no lo dije yo, lo dice la Biblia. Allá en el libro de Mateo dijo el Señor Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a suceder? Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué hace el cristiano? No, es que si los demás no quieren, yo no voy a buscar a Dios. Hermano, yo le he dicho muchas veces, porque yo lo viví. Tuve que tomar una determinación, yo buscar a Dios. Si nadie más quiere, yo tengo que buscarlo. Si nadie más hace lo posible para buscar a Dios, yo tengo que empezar a dar el primer paso. Porque eso es lo que Dios manda, busca a Dios mientras puede ser hallado. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el día donde Dios va a estar tan lejos y tan difícil que no lo vamos a hallar. Y no es porque Él se haya alejado, sino es porque nuestros caminos nos alejaron tanto de Él que lo único que nos va a quedar es anhelar ese paso. Hay un pasaje en la Biblia del Nuevo Testamento, no lo vamos a leer ahorita, pero dice el apóstol Pablo que llegaría el día que los seres humanos tendrían comezón de oír
anhelarían la palabra de Dios, pero ya no habría. ¿Sí? ¿Por dónde digo? Entonces todo eso es lo que la Biblia nos enseña, que el ser humano quiere muchas veces, pero va a ser imposible. Entonces hoy les animo, hermano, que como cristianos empecemos a buscar a Dios, pero no lo busquemos solo por lo que Él nos ofrece, sino por lo que Él es. Él es el que nos creó, dicen Hechos. En Él vivimos, en Él nos movemos. Él es el que ha puesto límites y Él es el que ha establecido las reglas del juego. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar esto a nuestra vida empieza a cambiar. Primero es buscar a Dios. Otra cosa que manda el profeta dice: deje el impío su camino. ¿Sabías que Dios no te va a andar quitando nada? Dios no, o en la iglesia no va a haber alguien que te diga: hermano, mire, es que esto y esto tiene que dejarlo. Eso tiene que nacer en ti. Eso tiene que empezar en ti. La mujer del flujo de sangre, ¿qué fue lo que había hecho durante 12 años? Buscar la manera de solucionar su problema. Porque dice la Biblia que durante 12 años ella anduvo con médicos, con brujos, con curanderos. O sea, la Biblia no lo dice. O sea, había buscado todos los medios posibles para sanar su problema. ¿Cuántas veces el ser humano hace lo mismo? Buscamos ahí, buscamos allá. No, es que si le hago, hermano, voy a convencer a fulanito. Si yo hago esto, voy a negociar. Hermano, aquí no negociamos. Dice por ahí, con el diablo no se negocia. Con el diablo se establecen límites. Y con esto no estoy diciendo que tu esposa o tu esposo sea el diablo. Lo que estoy diciendo es que pueden ser influenciados por Satanás. El diablo es el que va a decirle a alguien: mira, haz esto, haz aquello. ¿Quién fue el que le dijo a Pedro: dile a Jesús que no vaya a la cruz, que no se acerque a Jerusalén porque allá lo van a matar? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, o a sus discípulos, miren, el diablo me va a llevar y en Jerusalén me van a azotar, me van a maltratar y me van a matar allá en Jerusalén. Y entonces Pedro llama a Jesús aparte y dice: mira, Señor, quiero aconsejarte algo, Señor. Ven para acá, quiero decirte un secretito, algo que yo siento en mi ser. No vayas allá. De ninguna manera permitas que los judíos te atrapen y te azoten. Y se voltea a Jesús y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, no era Satanás Pedro, sino que Satanás había entrado en Pedro para decirle: dile que no vaya, dile que no vaya. Y eso sigue vivo hoy en día en las iglesias o en el cristianismo. A veces el enemigo se va a meter en tu hijo, en tu hija, en tu esposo o en tu esposa. Acabo que de malo tienen que mejor, mira, hagamos esto, vayámonos a la playita, o vamos para acá o vamos para allá. ¿Y cómo sabía si era el día en el que Dios te iba a hablar? ¿Cómo sabía si ese día Dios se iba a manifestar? Por eso dice aquí: deje el impío. Eres tú el que tiene que tomar la determinación de decir: ya no quiero seguir con esta condición, ya no quiero seguir con este problema o con esta situación en mi vida. Yo voy a empezar a dar el primer paso, que es buscar a Dios, dejar el camino o la idea que yo tengo de vida y empezar a vivir lo que Dios dice, porque se deja el impío su camino, el hombre hijo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo dice: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. La lógica humana con Dios no va. La lógica humana en las cosas de Dios no va. Y ese es el problema que muchos tenemos, que a veces queremos aplicar la lógica de Dios a la vida, pero la lógica humana a las cosas de Dios. Ay, hermano, es que yo pienso, es que, hermano, mi abuelita me dijo, es que, hermano, es que yo creo. No es ni lo que tú piensas ni lo que tú crees, es lo que Dios ha establecido. Ahorita le leyó algo al hermano ahí en Apocalipsis 22, y se acuerdan lo que dice. Y él fue claro con el Señor Jesús. Dice ahí en Apocalipsis 22: yo testifico a todo aquel que oye y lee, ni alguno le añade o le quita. Y luego dice: porque yo vengo y me galardono conmigo. ¿Para qué? Para premiar a
portaron bien, a los que fueron fieles, a los que no siguieron por lo que creían, lo que pensaban, por lo que el profeta dijo, sino por lo que el Señor a través de su palabra ha establecido. Entonces, es lo que la Biblia nos está diciendo. Primero, busca a Dios, pero búscalo de todo corazón, porque va a haber días donde todas las cosas van a fluir bien, y ahí es donde uno se relaja espiritualmente. Yo le he dicho muchas veces, hermano, el creyente cuando más fácil peca o se aparta de Dios es cuando tiene todo. Hay pastores, hermano, que han alcanzado lo más alto, han alcanzado la popularidad, han alcanzado la fama, han alcanzado la economía estable, han alcanzado todo lo que el ser humano puede adquirir. Y uno dijera, ese hermano ya no cae jamás. Pero grandes pastores han terminado, como dice la Biblia, reducidos a un bocado de pan. ¿Y saben por qué? Porque sentían que ya no necesitaban orar. Sentimos que ya no necesitamos de Dios. O sentimos, ya conozco la Biblia. Y como ya conozco la Biblia, creo que ya Dios me llenó de conocimiento. Y es ahí el grande fracaso. Porque si tú y yo creemos que ya supimos todo, hermano, y relajamos nuestra vida espiritual, ¿qué dice el apóstol Pedro? Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que baja la guardia, al que empieza a seguir instintos humanos, a creer que es superior a los demás, a creer que ya tengo todo lo que necesito, y es ahí donde somos derrotados. Entonces el consejo primero es buscar a Dios mientras puede ser hallado, y cuando lo halles, no te apartes de él. Allá en el libro de Génesis, ahorita no vamos a ver 32, nos narra la historia que cuando Jacob iba de regreso a su casa, envió a sus hijos, iba a encontrarse con su hermano Saúl, y dice que en una ocasión pasó a sus dos esposas y a sus hijos, sus tierras, y les dijo, miren, váyanse aventajando, y se queda Jacob solo. Y dice que viene el ángel de Jehová y luchó con él toda la noche, y le dijo, tú no te vas de aquí hasta que me bendigas. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir la Biblia? Que si yo busco a Dios y lo encuentro, ¿qué debo hacer? Quedarme con él, decirle al Señor, yo no me separo de ti, no me separo de ti, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque estemos peleando, yo voy a seguir fiel. ¿Saben por qué? Porque la bendición de Dios nos lleva a alcanzar todo lo que tenemos. Entonces hoy te animo, hermano, primero busca a Dios, pero búscalo de todo corazón. Segundo, deja el impío o deja el impío su camino, o en otras palabras, deja tu manera de pensar y pregúntale a Dios, como le preguntó Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Porque Pablo, cuando se encuentra con Cristo, fue la pregunta que le hizo, dos preguntas: ¿quién eres y qué quieres que haga? Y cuando le dice a Jesús, mira, yo soy Jesús a quien tú persigues, luego le dice, ve a Damasco, ahí se te dirá lo que debes decir. Y Pablo fue obediente, y de ahí para adelante tú lees la historia y ves que ese perseguidor de la iglesia fue un hombre que hizo la diferencia. Entonces hoy te animo, hermano, que como buen cristiano empieces a buscar a Dios. No va a ser fácil, porque la iglesia está llena de multitudes, está llena de personas que dicen conocer a Dios, que dicen seguir a Jesús, pero el problema, ¿cuántos de ellos o cuántos de nosotros logramos llamar la atención del Señor? Porque la mujer del flujo de sangre, hermano, no fue fácil de llegar a Jesús, porque dicen muchos, porque Pedro, ¿qué fue lo que le dijo, Señor? Que no ves cuántos te aprietan, cuántos venimos al lado tuyo. Aquí venimos, maestro, todos aquí te estamos rodeando, y tú estás diciendo que quién te tocó, cuando aquí te apretamos. ¿Y qué le dijo el Señor? No se trata de que me aprieten, se trata de quién llama mi atención. ¿Y por qué le llamó la atención? Porque esta mujer tenía fe, porque ahí lo dice la Biblia. Cuando ella se sintió que el Señor la había descubierto, dice que se fue de rodillas y dijo, poder. Ya me descubriste, Señor, yo fui el que hice todos los méritos para llegar y tocarte. Yo fui el que fui la que tuve que pasar quizá a gatas para llegar y tocarte, para tocar tu manto. Porque decía, si tan solo tocar su manto se le sana. Yo fui, Señor.
Se voltea a Jesús y le dijo: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque lo buscó ya no desde la necesidad, lo buscó desde su corazón. Porque se te digo, hermano, si tú conoces la historia, hermano, lo que ella padecía no era cualquier cosa. La ley los señalaba, excluía a ese tipo de mujeres que no podían acercarse a nadie. Ahora te imaginas ella saber que era una mujer inmunda y que el que estaba ahí enfrente era el ser más puro que había tocado, el ser más santo. Ella, ¿cómo crees que pasa? Y si lo toco, no lo toco, no sabemos cómo vaya a pasar esa lucha, pero dijo: yo lo tocaré. Entonces, eso es lo que nos enseña, que buscar a Dios tiene que estar dentro de mí. Dentro de mí. Ahorita decía, ¿sabe ahí cuando estaba atacando la alabanza? ¿Cuántos vamos a alabar a Dios? Hermano, no es fácil decir. Aunque no tenga nada, yo le alabo con el corazón. Si me falta esto, si me falta aquello, yo le alabo. Hermano, pero si nos falta, hermano, dinero con la combi, no somos capaces de venir caminando, ¿verdad? Hasta renegamos. Ay, ¿por qué será que el Señor no me provee para la coca? Pero la coca en la casa, ¿verdad? Y no es que esté en contra de la coca, hermano, tú tómate. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos para todo lo demás, menos para Dios. Ay, hermano, es que el tiempo no me alcanza. Pero es porque muchas veces no estamos determinados. No estamos determinados a decirle: Señor, pase lo que pase, yo te voy a buscar. Por eso Dios le dice al profeta Jeremías: dile al pueblo que yo tengo buenos pensamientos para ellos y los voy a cumplir. Pero va a llegar el momento que cuando ellos me busquen, yo sí los voy a oír. Ahora sí, ¿por qué? Porque lo van a hacer de todo su corazón. Y esa es la clave. Porque yo puedo venir cuando tengo problemas, cuando decirle: ay, papito lindo, mira, ayúdame que estoy en este problema. Pero lo estoy haciendo de la vez para afuera. Porque el día que yo recibo, como los 10 leprosos, ¿verdad? Había 10 leprosos ahí, no vamos a leer, que tenían un problema. Estaban excluidos, estaban alejados de la sociedad, porque así lo establecía la ley. Pero cuando ven a Jesús que pasaba por ahí: Rabí, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y le dijo: está bien, pues vayan y preséntense al sacerdote. Vayan y díganle todo o cumplan todo lo que la ley dice acerca de los leprosos. Los hombres se levantaron con todo de su lepra, y dice que en el camino se dieron cuenta que habían sido sanados. Y de los 10, dice que solo uno, y era samaritano, volvió a darle la gloria y la honra a Dios. Y Jesús le preguntó: ¿y no nosotros 9? Y eso pasa con el ser humano. A veces de 10 que buscamos a Dios, solamente uno lo buscamos porque le amamos de corazón. Y mi deseo es que cada uno de nosotros seamos ese uno. Porque te digo, hay multitud en la iglesia del Señor, no se conforma de estos poquitos, se conforma de millones de seres humanos que dicen que aman a Dios. Pero ¿cuántos de esos millones logramos mover la voluntad de Dios? Espero que seamos uno de ellos. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana, porque nos das la oportunidad de estar en tu casa, Señor. Este mensaje, Padre, quiero que sea breve, pero que sea efectivo, Señor. Que sea un mensaje que nos ayude a reflexionar cómo estamos viviendo. Porque tu palabra dice que llegará el día en que el ser humano deseará oír la palabra de Dios. Y ya no la habrá, Padre. Que hoy que tenemos la oportunidad de buscarte, que hoy que tenemos en nuestras manos la posibilidad de volver a ti, Señor, con todo nuestro corazón, lo hagamos, Señor. Porque quizá el día de mañana estaremos en un hospital, o estaremos en una cárcel, o quizá peor aún, estaremos en un ataúd sin esperanza de volver a ti, Padre. Pero hoy los que estamos aquí tenemos esa oportunidad de buscarte, pero buscarte con todo nuestro corazón. Empezar a vivir nuestra vida no por lo que nos rodea, sino por lo que nosotros somos como seres humanos. Esos seres humanos que somos necesitados de ti. Tu palabra dice que todos hemos pecado, que todos hemos fallado, pero todos tenemos la oportunidad de volvernos a ti. Por eso hoy en esta mañana, Padre,
he sido breve con este mensaje, para que cada uno tome la determinación que es lo que quiere para su vida, que sea una determinación libre y una determinación voluntaria a seguirte. En el nombre de Jesús, hoy también quiero orar, Padre, por esas necesidades que tu pueblo tiene. Tú conoces cuál necesidad está pasando cada uno de mis hermanos. Si hay enfermedad en tu pueblo, Padre, te ruego que obres de una manera especial para que tu pueblo sea sanado. Si hay una necesidad financiera, Padre, ayuda a tu pueblo a tener la suficiente economía para no tener que mendigar el pan del día. Padre, en el nombre de Jesús, oramos también por aquellas personas que se van a ir añadiendo a tu camino, Padre, que desde ya vayas poniendo un corazón sensible a tu palabra para que puedan servirte y obedecerte, Padre. También, Señor, bendice a mis hermanos que están haciendo tu obra misionera donde quiera que anden. Sé tú proveyendo lo necesario, abriendo puertas y respaldando a esos obreros que andan predicando tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.